Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al Día Mundial de Internet. Hoy, 17 de mayo, celebramos en todo el mundo el Día de las Telecomunicaciones o el Día Mundial de Internet, como se conoce más coloquialmente, en donde nos unimos en todas las organizaciones que trabajamos para el desarrollo de Internet a nivel mundial, desde todos los aspectos que tienen que ver con Internet, desde la parte técnica, la parte social, la parte legal, todos los stakeholders a conversar sobre Internet y a abogar sobre su desarrollo. Y este año en particular lo estamos dedicando a las personas mayores que constituyen parte de la gran brecha digital que tenemos a nivel mundial, puesto que como son la generación que no nació con Internet, es una de las áreas en las que más tenemos que desarrollarnos. Y quizás yo aquí, estrechando un poco lo que va a hablar David, a las personas mayores, particularmente en nuestro ecosistema venezolano, les cuesta bastante tratar con la censura, les cuesta bastante conocer esos caminos verdes para llegar a esas noticias, y muchas veces ni siquiera entienden que la noticia a la que están tratando de llegar, de hecho, lo que está es censurada, sino que quizás como tienen poca pericia en Internet, creen que es que no logran llegar a la noticia o que está caída la página donde ellos están, pero pocas veces se dan cuenta que lo que tienen enfrente es que no pueden llegar a ella porque esa noticia está censurada. Entonces aquí, sin más preámbulos, los dejo con David Aragón. Él es miembro de Internet Society capítulo Venezuela y está trabajando con Internet Society en un fellowship precisamente del cual nos va a hablar el día de hoy. David, es tuya la presentación. Muchas gracias, profe, y bueno, y gracias también a quienes nos acompañan y a toda la directiva del capítulo venezolano de Internet Society por la invitación. Mi nombre es David Aragort, soy de Caracas, Venezuela, como bien sabrán. Trabajo como investigador en temas relacionados a los derechos digitales, colaborando con distintas organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, entre ellas Redes Ayuda, IQ Venezuela, entre otras. Y también he trabajado como entrenador en seguridad digital con comunidades en riesgo como periodistas, activistas y defensores de derechos humanos de países como Venezuela, Cuba, Colombia y Brasil. Y bueno, y les vengo a hablar sobre mi proyecto de fellowship con Internet Society, el Early Career Fellowship, que está basado en enfoques no centrados en el usuario para enfrentar la censura en Internet en Venezuela. Y a pesar de que ese nombre puede sonar un poquito largo y un poquito aburrido, la verdad es que traté de que la presentación fuese bastante informativa y tocando aspectos que son muy relevantes para la realidad en Internet en Venezuela actualmente. Entonces vamos a pasar a hablar un poquito sobre el problema y qué tan grave es ese problema al que nos estamos enfrentando. Y quiero hacer un recuento sobre algunos de los puntos de inflexión de la censura en Internet en Venezuela, el primero de ellos siendo en el año 2007, justo después de la renacionalización de la empresa, de la en ese entonces principal empresa de telecomunicaciones del país, que era CanTV, donde comenzamos a ver los primeros bloqueos a sitios web de medios de comunicación. En este caso se refería a dos radios digitales que eran Radio Next y Caracas Radio TV. En el 2014 comenzamos a ver síntomas de un tipo de censura mucho más grave, que fueron los bloqueos a plataformas de redes sociales. En este caso me estoy refiriendo exactamente al bloqueo parcial de Twitter, que estaba dirigido a las imágenes de Twitter, y posteriormente a herramientas para elevación de la censura, como fue el proveedor de VPN Tunnelberg, que días después de ver el bloqueo que se estaba realizando a través de CanTV a Twitter, pues ofreció sus servicios de forma gratuita a los venezolanos, y eso le valió, bueno, ser víctima por primera vez, porque posteriormente también lo fueron, de un bloqueo a través del estatal CanTV. En 2018 se comenzaron a utilizar bloqueos más sofisticados para restringir el acceso a sitios web que el régimen no quería que estuviesen accesibles para la población. Y entre esos bloqueos que se implementaron ese año está el bloqueo a la red de Tor, que fue como otro de los grandes hitos en la historia de la censura en Internet en Venezuela. En 2019 vimos un aumento significativo de los bloqueos tácticos, es decir, los bloqueos temporales a plataformas de redes sociales y también plataformas de streaming de audio y video que estaban dirigidos principalmente a plataformas como Twitter. En aquel momento existía Periscope, YouTube, Instagram y demás, que eran, digamos, los sitios a través de los que se difundían imágenes y videos de lo que estaba ocurriendo, tanto con las protestas como con las convocatorias a sesiones de la Asamblea Nacional. Recordemos que ese fue el año en el que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tomó, digamos,
se declaró como presidente interino. Y bueno, así llegamos hasta el año 2020, en el que ya tenemos al menos 40 dominios pertenecientes a 34 medios de comunicación distintos que están siendo bloqueados no solo por los proveedores de Internet estatales como pueden ser CanTV y Movilnet, sino también a través de proveedores privados como lo son Movistar, Digitel, Inter y otros. Además, prácticamente todos los bloqueos que se están utilizando actualmente están basados en el dominio, en los sitios web, y utilizan inspección profunda de paquetes o están también utilizando el sistema de nombre de dominios. Además de los bloqueos, también hay otras técnicas que se utilizan en Venezuela para censurar a la prensa en Internet, como pueden ser los ataques de denegación de servicio distribuida, la intimidación legal o denuncias falsas por infracciones de derechos de autor. Y también tenemos sitios web de herramientas para elevación de la censura que están bloqueados actualmente. Como les comentaba anteriormente, Tunnelbeer, el bloqueo de 2014 no fue el único del que han sido víctimas, actualmente continúan bloqueados y en ese proceso del 2014 para acá tuvieron otro evento de bloqueo. Lo mismo ocurre en este momento con Siphon, que es otro proveedor de red privada virtual o de VPN, que además han demostrado ambos un gran compromiso con la situación en Venezuela y con permitir a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos acceder a la información que está siendo censurada. Si quieren, digamos, profundizar un poco más sobre la situación actual de censura en Venezuela, yo les recomendaría que si tienen la oportunidad lean estos 3 reportes. En los 2 primeros, bueno, soy coautor de esos informes, y el tercero es de una organización aliada que se llama Venezuela Inteligente, que tiene un proyecto Desinfiltro que se encarga de monitorear los bloqueos a redes sociales. Del otro lado, bueno, están IPIS Venezuela y Redes Ayuda, que también están trabajando con el tema de derechos digitales en el país y con las que he tenido la oportunidad de colaborar en más de una ocasión. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, ya sabemos cuál es el problema, vamos a hablar un poquito de cuáles son las posibles soluciones que tenemos actualmente y que estamos promoviendo. Y yo las divido principalmente en 2 tipos de soluciones, las que están centradas en el usuario y las que no están centradas en el usuario. Y vamos a ver a qué nos referimos con eso. Pero básicamente las que están centradas en el usuario son las que implican que el usuario tiene que tomar acciones para evadir ese bloqueo que se está imponiendo desde los proveedores de Internet. Y en este caso tenemos, bueno, las redes privadas virtuales, que ya las mencionaba anteriormente, como pueden ser Siphon, Tunnelbeer. También podemos utilizar la red de Tor, que para ello podemos conectarnos a través del navegador de Tor, el propio navegador de Tor. En Android tenemos la opción de conectarnos también a través de Orbot o de sistemas operativos amnésicos, como podría ser en este caso Tails. Y también existen otras alternativas más novedosas y que usan un enfoque bastante distinto al tradicional, como podría ser el navegador de Sino, que es de una organización que se llama Quality y que promueve también herramientas para elevación de la censura y protección a los sitios web de organizaciones de la sociedad civil a nivel global. Y por otro lado, bueno, como les comentaba, también tenemos esos enfoques no centrados en el usuario. Uno de ellos podría ser entrenar a los medios de comunicación para que puedan comunicarse de forma efectiva a través de canales alternativos y que sea más costoso bloquear. Imagínense, por ejemplo, que estos medios de comunicación, que ya está ocurriendo actualmente, tengan canales a través de Telegram, tengan listas de difusión a través de WhatsApp, tengan una comunicación efectiva a través de formatos que están dirigidos a formatos cortos, como podrían ser los videos de Instagram, los Reels, TikTok y demás. Bueno, yo creo que una de las formas de tratar de evadir esa censura puede ser entrenar a estos medios de comunicación para que puedan crear contenidos que se adapten a esos nuevos formatos y que sea mucho más difícil bloquear, porque no es lo mismo bloquear el acceso a un sitio web de un medio de comunicación que bloquear el acceso a Twitter, por ejemplo. Es mucho más costoso en términos de el impacto que eso puede tener sobre la población general. Y por supuesto, bueno, está el otro enfoque, que es el del que voy a hablar con mayor profundidad, que se llama Domain Fronting y combina una red de distribución de contenidos con dominios alternativos, porque como les comentaba anteriormente, la mayoría o casi la totalidad de los bloqueos actualmente en Venezuela están fundamentados en el dominio de esos sitios web. Pero vamos a ver qué ha pasado con el domain fronting. Primero, ¿qué es el domain fronting? Básicamente es enmascarar el dominio original al que se quiere acceder y que está siendo bloqueado con uno alternativo que no esté siendo censurado en este momento y que por lo tanto el proveedor de Internet no esté bloqueando y que se pueda acceder de forma libre. Esto, digamos, no es que yo estoy inventando el agua tibia, como decimos acá en Venezuela, sino que esto es algo que lleva años existiendo y uno de los
digamos, de los casos más representativos de uso de esta tecnología fue con Signal en el año 2016, cuando fue bloqueada en países como Egipto, y comenzaron a utilizar el domain fronting como una técnica para evadir esa censura. Sin embargo, a partir del año 2018, tanto Google como Amazon aprobaron unas modificaciones en sus términos y condiciones que impedían que organizaciones como Signal o prácticamente cualquier usuario de sus servicios de red de distribución de contenidos utilizara esa infraestructura para tratar de evadir la censura. En este caso, bueno, ahí tienen como algunas capturas de pantalla que yo tomé de publicaciones que hicieron organizaciones que defienden los derechos digitales como Access Now e incluso la misma organización de Tor, en el que pedían a estas empresas que ayudaran como a esas organizaciones que se vieron afectadas por esos cambios en los términos y condiciones a evadir esa censura de la que estaban siendo víctimas los ciudadanos en algunos países del mundo. Y más recientemente, por hablar también y ver que esto no se ha perdido en su totalidad, Reporteros Sin Fronteras, a través de un programa que ellos tienen con una red de distribución de contenidos, también hicieron que Deutsche Welle, que es un medio de comunicación alemán, estuviese disponible ya que había sido bloqueado a través de los proveedores de Internet en Rusia. Básicamente, el domain fronting también tiene otra capa que favorece a las organizaciones que lo utilizan, que es básicamente que al utilizar una red de distribución de contenidos se protegen también frente a los ataques de denegación de servicios distribuidos que, como les había mencionado, también están siendo utilizados en Venezuela. Y no se puede utilizar un bloqueo, bueno, sí se puede utilizar un bloqueo basado en la dirección IP, pero no sería tan efectivo, ya que además las redes de distribución de contenido lo que hacen es tener varios sitios espejos, y si se bloqueara el acceso a uno de esos servidores que tiene una dirección IP específica, todavía quedarían los demás disponibles para que las personas pudieran acceder. Es decir, aunque bloqueasen el acceso a ese sitio espejo del sitio web original, todavía quedarían muchos otros sitios espejos disponibles para que las personas pudiesen acceder al contenido y el sitio web original no se vería afectado. Sin embargo, bueno, como les mencionaba anteriormente, la mayoría de las redes de distribución de contenido no permiten este tipo de enfoque. Incluso aquellas que tienen proyectos para ayudar a organizaciones de la sociedad civil a protegerse de ataques de DOS, pues no permiten que el mismo servicio sea utilizado para tratar de evadir la censura en países como Venezuela y, bueno, realmente en ningún país del mundo. Y así es como luce el proyecto actualmente. Y tenemos el proveedor de Internet. En este lado podrán ver que están como los dominios alternativos que se utilizarían una vez se bloquea el dominio original. Básicamente a nivel interno o detrás de cámaras, lo que ocurre es que la red de distribución de contenidos comienza o hace el cambio y comienza a utilizar un dominio alternativo que no es el que está bloqueado, y por lo tanto se permite que las personas puedan acceder al sitio web que está bloqueado. Además, en este proyecto que se está proponiendo implementar en Venezuela, bueno, se utilizaría además de eso una red interna, una subred interna con direcciones IP que estarían en constante rotación, precisamente para evitar que los bloqueos basados en las direcciones IP impidan el acceso al sitio web que está siendo bloqueado. Y de esta forma, bueno, nos estaríamos protegiendo de los principales tipos de bloqueos que han sido implementados en Venezuela en el pasado, y también protegiendo los sitios web de esos medios de comunicación frente a potenciales ataques de denegación de servicios distribuidos. Y por otro lado, no se verían afectados los otros sitios web de otras organizaciones que están siendo protegidos también por la red de distribución de contenidos que se utilice. Pero bueno, también vamos a ver que no todo es color de rosas, y vamos a ver que se están enfrentando, o bueno, hay ciertos desafíos que nos vamos a encontrar en el camino. En primer lugar, esto es un juego del gato y el ratón, no es una solución definitiva. ¿A qué me refiero con esto? Que en el momento en que se bloquea el dominio original de ese sitio web del medio de comunicación, por ejemplo, nosotros podemos hacer el cambio y empezar a utilizar un dominio alternativo que no sea ni parecido al original. Sin embargo, cuando en este caso Conatel llegase a identificar ese nuevo dominio alternativo que se está utilizando, también podría agregarlo a la lista de sitios web bloqueados, y en ese caso, digamos que comenzaría, ¿no?, el ciclo. Hay que cambiar a otro dominio alternativo y esperar a que, bueno, que lo ideal sería que ese nuevo dominio no fuese bloqueado, pero sabemos que la realidad es otra, y que esto es una carrera para ver quién se
y cómo tratamos de evadir y combatir esa censura. Entonces, básicamente, no es una solución definitiva, es una carrera constante para tratar de vencer al censor. Por otro lado, esto requiere de una inversión económica significativa, que en este caso, bueno, sabemos la situación económica del país y que afecta directamente a los medios. Además, los bloqueos de los que han sido víctimas los medios de comunicación los han afectado también a un nivel económico, porque el sitio web y los ingresos que ellos tenían por publicidad se ven disminuidos significativamente. Por otro lado, esto requiere un monitoreo constante para detectar esos nuevos bloqueos a los sitios web, a los dominios, perdón, alternativos de esos sitios web, para poder alternarlos y cambiarlos. Para esto probablemente vayamos a utilizar herramientas como Uniproof, y además hay organizaciones que ya están trabajando con esto en Venezuela, monitoreando constantemente para detectar nuevos bloqueos y poder denunciarlos, y también que los medios conozcan cuál es la situación y tomar medidas al respecto. Y para esto también se necesita una participación activa de los medios de comunicación. Es decir, esto no es una solución que organizaciones no gubernamentales van a implementar y que va a servir a los medios simplemente porque las organizaciones lo implementen. No, requiere una colaboración con los medios también, y de construir una relación de confianza para que ellos se sientan cómodos compartiendo información que permita medir la efectividad del proyecto, como por ejemplo podrían ser las estadísticas de tráfico hacia sus sitios web, previo y posterior a la implementación del proyecto. De esta forma se puede ver cuál es la diferencia y si mejora significativamente el tráfico a sus sitios web luego de haber implementado este proyecto. Y como comentaba la profesora Alejandra inicialmente, y tratando de conectarlo como con la temática grande que estamos trabajando hoy en el Día del Internet, los problemas que tienen las soluciones centradas en el usuario es que dan por sentado muchas cosas, entre ellas que el usuario tiene los conocimientos necesarios para, por ejemplo, descargar e instalar una red privada virtual. Sé que existen, bueno, yo he colaborado también con esas campañas para promover el uso de estas herramientas en Venezuela, pero aún así sabemos que esto se hace en muchas ocasiones insuficiente, ya que las personas terminan no interesándose demasiado por tener una VPN instalada en sus teléfonos. En algunos otros casos, bueno, sabemos que los equipos en Venezuela tienen un rezago de varios años que también trae otras limitaciones con respecto al almacenamiento interno que podrían tener o a las otras capacidades técnicas. Y esto en algunos casos hace que las personas tengan que elegir qué van a mantener instalados en sus teléfonos celulares. Van a mantener instalados una aplicación de redes sociales o mensajería instantánea que utilizan todos los días, o una red privada virtual que nada más necesitan o que nada más utilizarían ellos para acceder a noticias que estén siendo censuradas. Y en muchos casos lo que ocurre es que simplemente desinstalan la red privada virtual porque no le dan tanto uso y dejan otras aplicaciones que suelen utilizar más. Con estas soluciones no centradas en el usuario, es mucho más sencillo para esas personas, ya que no tendrían que realizar ninguna acción adicional. Todo se realizaría de parte de los medios de comunicación, las organizaciones que ayudan con la cooperación técnica y en este caso el proveedor de servicio de red de distribución de contenido. Y bueno, básicamente esa es un gran overview del proyecto. Si tienen alguna pregunta, bueno, más que abierto y ávido de poder responderlas, y también, bueno, ver qué inquietudes o qué comentarios podemos generar y tener de la comunidad. Adelante, Rómulo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, de verdad que muy interesante la exposición. Yo particularmente también soy fellow en ICANN, fui fellow en ICANN 73, y bueno, comparto un poquito también tu trayectoria y tus intereses. No tenía conocimiento de la censura en cuanto a Tor, Venezuela, pero cuando hablaste de eso me pregunto, entonces también hubo censura de parte de navegadores como Brave, por ejemplo, o Mozilla, que entiendo también buscan como ocultar tus rastros en la web. Bueno, en ese caso el bloqueo a Tor ocurrió en el año 2018, fue un bloqueo temporal, aunque el último reporte que publicó la organización Venezuela Inteligente da indicios de que se podría estar intentando nuevamente restringir el acceso a la red de Tor. Sin embargo, esto no afectaría a navegadores como Brave. En el 2018 creo que Brave todavía no existía,
Sin embargo, lo que ocurría es que tú igual podías conectarte a la red de Tor, actualmente también puedes hacerlo, pero tienes que utilizar puentes, que algunos vienen integrados directamente dentro del navegador de Tor, pero también puedes solicitar otros puentes, digamos, con una configuración un poco más avanzada que la inicial, que es simplemente conectar a la red de Tor y ya. El bloqueo no es 100% efectivo, como les decía. Además, organizaciones como Tor han implementado otras, digamos, capacidades y características que permiten a personas en países donde se censura fuertemente el Internet utilizar estas herramientas para evadir la censura, como puede ser Snowflake, que básicamente es una extensión que personas en otras partes del mundo pueden instalar en su navegador para ayudar a las personas en países censurados como el nuestro a navegar de forma libre a través de la red de Tor. Por eso, bueno, no es un bloqueo total, es un bloqueo que funciona parcialmente, que sí exige como que los usuarios que quieran utilizar este tipo de tecnologías tengan un poquito de conocimiento adicional de cómo utilizar puentes, o cómo utilizar otras tecnologías como pueden ser Snowflake, que además están integradas ya en otras aplicaciones que permiten conectarse a la red de Tor, como pueden ser Orbot, incluso Tails. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? David, ¿hay algunos números sobre el tipo de usuarios que sí logran saltar esa censura? A mí me llama mucho la atención cuando hemos hablado de esto a nivel regional. En ISOC hay ahora un proyecto en el que estamos probando la resiliencia de Internet, y uno de los temas precisamente es tratar de medir el éxito que tiene la gente en evadir censura en los países en donde esto se presenta, ¿no? Y en Venezuela, a pesar de que sabemos que mucha gente mayor no logra utilizar con soltura las herramientas, sí vemos que hay mucha gente que te dice, no, tienes que cambiar el DNS y con eso puedes llegar hasta Caraota. O si tú activas esto que me puso mi sobrino o mi nieto, vas a poder llegar porque no lo instalas. Es una conversación ya que sí vemos no digo gente mayor porque no tiene que ser muy, muy, muy mayor para que les esté pasando, pero, pero sí es una conversación entre la gente, y sí es una conversación el tema de la VPN y cuál VPN utilizar en nuestro país. Pero ¿has visto con otros países si eso se replica o es aquí porque tenemos mucha censura y entonces ya es parte de nuestro ecosistema en Internet? Bueno, yo he visto, como les comentaba, yo he trabajado con otros países que tienen una situación muy similar a Venezuela, como pues es el caso Ujú. de Cuba. Y a pesar de que en Cuba, digamos, nosotros tenemos la fortuna de que el Internet había llegado a Venezuela antes de que llegara la censura en Internet, lamentablemente en Cuba el Internet está censurado prácticamente desde que se comenzó a masificar su uso, pero eso también ha generado que haya mucha más conciencia y mucho más, digamos, conocimiento sobre estas herramientas, también porque, bueno, sabemos que las organizaciones de la sociedad civil en Cuba también reciben entrenamientos y capacitaciones en estos Ujú. temas. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que durante las protestas que ocurrieron ya hace casi un año, bueno, hace más de un año en Cuba, las históricas protestas más grandes que ha tenido el país en las últimas décadas, hubo casi 5 millones de usuarios únicos conectados a la red de Siphon en uno de los días. O sea, es que se comenzó a censurar ciertas plataformas de comunicación, plataformas de mensajería instantánea, plataformas de redes sociales y demás. Llegaron a haber 5 millones de personas únicas, y estamos hablando de un país que creo que tiene 11 millones de personas en total. O sea, entonces estamos hablando que casi la mitad de la población estaba conectada a través de la red de Siphon, utilizando un VPN. Eso me parece a mí fascinante.
y habla muy bien de cómo la sociedad civil en general, no solo las organizaciones de la sociedad civil, sino también los ciudadanos se están preparando para evadir este tipo de censura. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que el régimen cubano se dio cuenta de esto y comenzó a filtrar, ya esto es algo que hacen desde hace muchísimo tiempo, pero comenzó a filtrar ciertas palabras clave que estaban relacionadas a VPN, como podría ser las siglas VPN y el nombre de la aplicación Siphon. Entonces, los mensajes de texto que se enviaban en Cuba, que contenían cualquiera de estas dos palabras, no llegaban a el receptor de esos mensajes. Entonces, eso me parece fascinante porque también nos ayuda a ilustrarnos, bueno, sí está siendo efectivo y están intentando controlarlo, por un lado. Y a pesar del control, se logra igual si la sociedad civil está preparada para enfrentarlo, ¿no? Es correcto, y quizás en algunos dispositivos, por ejemplo en iOS, en Cuba es complicado por el tema de las sanciones, tienes que tener un Apple ID distinto que no esté registrado como en Cuba, porque si no, no puedes descargar aplicaciones y demás. Pero en los dispositivos Android es mucho más sencillo porque puedes compartir el APK de esa aplicación y listo, ya puedes instalarlo en tu teléfono y navegar de forma segura. De igual forma, puedes compartir el .exe de Siphon a personas que tengan una computadora con Windows y ya pueden instalarlo en sus computadoras y utilizarlo de forma muy sencilla. Y creo que eso es también de las ventajas y hacia donde tenemos que apuntar con los enfoques que están centrados en el usuario, hacerlos que sea lo más sencillo posible de utilizar y que también estén disponibles en la mayor cantidad de sistemas operativos para que estén al servicio de las personas. Y otra pregunta que tengo. ¿Hay algún estudio de la migración de estos medios a otras plataformas alternativas que quizás todavía no están siendo censuradas, como lo son las páginas web? Porque vemos que cada vez más, otra vez en Venezuela, es más común acudir a Telegram y acudir a otras plataformas para alimentarte de noticias. A mí me preocupa en lo personal que esas noticias que recibimos a través de Telegram normalmente son el pequeño resumen, y una vez que vas al enlace, pues otra vez vas al mismo problema de si no tienes la VPN, etcétera, te va a salir que está bloqueado y te quedas solo con el titular de la noticia, ¿no? Pero sí creo que vamos hacia que migrar las noticias hacia ese tipo de aplicaciones, aunque allí yo no veo todavía cómo va a monetizar un medio exactamente el revenue de tener muchos suscriptores en su canal de Telegram, porque la propaganda es muy poca por allí todavía, ¿no? Sí, tal cual. O sea, creo que no hay estudios sobre eso, pero lo podemos ver, por ejemplo, en actividades como las que hace El Pitazo, con Un Café con El Pitazo, que son básicamente forochats en los que tienen invitados para hablar de distintos temas. A través de allí también comparten fragmentos de los distintos reportajes que ellos hacen y demás. Y eso me parece fascinante. Sin embargo, tiene también esos otros desafíos como los que estabas mencionando. Por un lado, el tema de la monetización. No es imposible monetizar un canal de Telegram, pero hacerlo de forma que sea, digamos, no tan invasiva, sí es complicado. Porque hemos visto, por ejemplo, en las páginas que muestran el precio del dólar paralelo, que envían publicidades de, bueno, mira, utiliza este servicio y demás. Entonces, ese tipo de publicidad invasiva yo creo que no es la ideal para este tipo de medios. Pero yo lo veo todo como una solución complementaria, es decir, esto no va a solucionar el problema por sí solo. La idea es que utilizar esos canales alternativos como Telegram, los grupos de WhatsApp, los canales de difusión, el contenido multimedia en redes sociales y demás, tiene que ser complementado con, digamos, educar a las personas en estas herramientas basadas y centradas en el usuario, y también en estas otras alternativas como el domain fronting, que permitiría que, bueno, si tú publicas por ahí el enlace a la noticia con el dominio alternativo, sí podrían acceder las personas que estén dentro de Venezuela. Otra cosa es el seguimiento y el monitoreo de cuántas personas realmente se están conectando a Venezuela. Es complicado porque si la persona está utilizando una red privada virtual, bueno, lo veremos con una dirección IP distinta a la de Venezuela y va a aparecer como en cualquier otro país. No necesariamente vamos a saber que es una persona que se está conectando desde Venezuela. En el caso de los bloqueos que implementan los proveedores de Internet privados, es un poco más sencillo porque cambiando los DNS se pueden evadir la mayoría de los bloqueos que implementan ellos. CanTV es, digamos, el proveedor que tiene los
métodos y las herramientas más sofisticadas para aplicar otro tipo de bloqueos. Y eso, bueno, es un poco más complicado de evadir, perdón, porque no cambiar los DNS no es suficiente para evadir ese tipo de bloqueos. Creo que Alejandra quería mencionar algo. Alejandra Cruz, pero no estoy seguro. Adelante, Alejandro. Creo que perdimos a Alejandro. No, no por ahora, muchas gracias. Se me había activado el micrófono. Ah, tranquila. Bueno, si hay alguna otra pregunta, inquietud. Bueno, muchísimas gracias a todos, 1.000.000 de gracias a David. Esperamos tenerlos de nuevo en nuestros próximos conexiones y webinars. Estamos ahora trabajando en esta nueva junta directiva que acaba de comenzar en llegar masivamente a través de todos los medios que podamos a más personas y tener más miembros en nuestro capítulo. Pronto vamos a tener un podcast con Fran Monroy, que es parte de nuestra junta directiva. Así que bueno, estén pendientes de nuestras noticias y novedades porque vamos a seguir estando allí, tratando de tener a nuestros expertos de muchas áreas que tenemos miembros de ISOC Venezuela y también de la región. Entonces los esperamos y estaremos en contacto. Muchísimas gracias a todos por conectarse y feliz día de Internet a todos. Gracias, David. Gracias y feliz día. Feliz día, hasta luego, un placer. Chao, hasta luego.